Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Admed Enríquez, Héctor Bryan López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidratren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 1041 al 1050. Capítulo 1041 Persuasión. Un paso de diferencia hacia un mundo de diferencia. Antes, el Buda de 6 orejas podía reprimir a Uruki y le hacía casi imposible contraatacar, ya que su reino era un nivel superior. Pero en el momento decisivo, Uruki se abrió paso en la batalla y dio este paso, lo que equivalía a alcanzarlo en cuestión de segundos. Bajo el mismo reino, incluso el mundo Sumeru no sería capaz de contener a Uruki. Este cambio es sin duda un verdadero cambio cualitativo para Uruki. En un instante, la luz de la espada surgió, pasando instantáneamente de defensa a ataque. El hermoso loto verde floreció nuevamente en el vacío, y la intención de la espada era como una marea, como si se convirtiera en un mar de luz de espada en un instante. Antes, cuando la fuerza de Uruki era insuficiente, aún podía luchar contra el macaco de 6 orejas con la predicción divina. Ahora, tras su gran avance, su fuerza es suficiente para estar a la par con el macaco de 6 orejas. Si usa la predicción divina, su poder se duplicará. Con la espada Chengijin en la mano, Uruki vio que el macaco de 6 orejas estaba lleno de defectos. Originalmente, incluso si los hubiera visto, habría sido difícil explotarlos. Pero ahora, con el apoyo de suficiente fuerza, estos defectos se han convertido en debilidades fatales. A medida que la espada destelló, Uruki se volvió cada vez más experto en la lucha, desatando completamente su comprensión del camino de la espada. Las reglas del reino de la espada Qingliang son las reglas de la espada de Uruki. Cuando estas reglas se materializan verdaderamente desde el reino de la espada Qingliang, se convierten en la esgrima más aterradora del mundo. Hace mucho tiempo, Uruki abandonó la herencia dejada por los antiguos grandes hombres en el Palacio de la Espada e insistió en seguir su propio camino en la esgrima. Y todo esto fue verdaderamente recompensado después de dar este paso. En menos de una taza de té, Uruki logró someter al macaco de 6 orejas. Buda de 6 orejas, ya has perdido. Con un brillo en sus ojos, Uruki miró fijamente al macaco de 6 orejas y habló con voz profunda. Ya no se trata de minar la moral del oponente, sino que habiendo luchado hasta este punto, realmente se puede decir que Uruki ha asegurado la victoria. Cuando el reino ha sido alcanzado, una vez que se descubre la debilidad del oponente, ya sea el dominio de la espada de 3 pies o las 10.000 espadas que regresan a una, es suficiente para darle al Buda de 6 orejas un golpe fatal. Además de esto, también existe la belleza momentánea.
Liberarse de las limitaciones de la ley del tiempo, aunque sea por un momento, sería suficiente para que Wookiee matara al macaco de 6 orejas. De hecho, no había necesidad de que Wookiee lo explicara, ya que el Buda de 6 orejas también tenía esto muy claro en su corazón. Dentro del mismo reino, la herencia del maestro de la espada Chen Guilin es casi invencible. El actual Wookiee, naturalmente, está lejos de ser comparable al antiguo maestro de la espada Chen Guilin, pero ya se puede ver la sombra del maestro de la espada Chen Guilin en Wookiee. Un genio así no era en realidad alguien con quien pudiera competir. Si no tuviera tal habilidad, ¿por qué el señor Xuantian se molestaría tanto con el sucesor del maestro de la espada Chen Guilin? Es solo cuestión de éxito o fracaso. Tú eres el orgullo de la raza humana, pero yo soy un demonio de fuera del dominio, somos enemigos jurados. Si quieres matarme, mátame. ¿Para qué molestarte en decir más? Había un toque de frialdad en sus ojos, y la expresión del Buda de 6 orejas se volvió más feroz y gritó con dureza. Buda de 6 orejas, eres un gran hombre de nuestra raza humana. Aunque no sé por qué traicionaste a la raza humana y te convertiste en esto, pero pregúntate, ¿de verdad estás dispuesto a ser este macaco de 6 orejas, observando impotente, o incluso empujando a la raza humana a la destrucción con tus propias manos? Wookiee preguntó con severidad, con la punta de su espada apuntando al Buda de 6 orejas. Estas palabras hicieron que Liu Ermiou se detuviera de repente, y un indicio de lucha también apareció en sus ojos. Sí, el cuerpo puede cambiar, pero ¿es realmente tan fácil cambiar el corazón? Nunca ha sido un señor demonio, sino el Buda de 6 orejas de la raza humana. En la antigua batalla, también libró una sangrienta batalla a muerte contra los demonios, de fuera del dominio junto al maestro de la espada Chen Guilin. Nunca le ha faltado el coraje y la determinación para derramar sangre por la raza humana. Es solo que la realidad siempre es tan cruel. Con un dejo de locura en la mirada, el macaco de 6 orejas dijo con gravedad: ¿Crees que quiero ser así? No entiendes nada en absoluto. No entiendes lo aterradores que son los demonios extraterritoriales del reino del Señor. Nunca entenderás lo insignificante que es nuestra raza humana comparada con ellos. Mirando al macaco de 6 orejas, Wookiee dijo con seriedad: sé que la raza humana está en decadencia, y también entiendo que ahora, frente al ataque de los demonios de fuera del dominio, la posibilidad de que nuestra raza humana gane es escasa, y puede que ni siquiera tengamos un 10% de posibilidades de ganar, pero, mientras la gente esté viva, siempre debe haber esperanza. No importa lo difícil que sea, mientras haya gente con vida, debemos hacer todo lo posible. En la antigüedad, ustedes, los antiguos maestros, sacrificaron sus vidas y derramaron su sangre. Ahora, naturalmente, habrá otros que se levantarán y derramarán su última gota de sangre por la continuidad de nuestra raza humana. Siempre he creído que existen milagros en este mundo, al igual que antes. ¿Alguna vez pensaste que podrías sobrevivir? ¿Alguna vez pensaste que serías derrotado por mí? Esas palabras silenciaron inmediatamente a Liu Ermiou. Aunque era un poco parcial usar a Wookiee como ejemplo, tuvo que admitir que lo que dijo Wookiee tenía sentido. La gente siempre crea milagros. En la guerra antigua, todos los seres humanos poderosos participaron con la intención de morir. Hubo innumerables bajas. Se puede decir que solo 1 de cada 10 seres humanos poderosos que participaron sobrevivió. Pero fue a este precio que lograron crear un rayo de esperanza para la raza humana, y crearon un lugar para sellar el caos, dándole a la raza humana la oportunidad de respirar durante millones de años. A juzgar por la situación actual, la situación de la raza humana puede ser incluso más difícil que antes, pero ¿quién puede decir que no ocurrirá un milagro? Sin mencionar a los que estaban lejos, tanto Wookiee como Ian Weichen sin duda pudieron sorprenderlo. Mientras a Wookiee y a los demás se les dé algo más de tiempo, ¿quién puede estar seguro de que Wookiee y Ian Weichen no se convertirán en otra figura legendaria como el maestro de la espada Chen Guilin? Mirando al macaco de 6 orejas, Wookiee volvió a hablar: Buda de 6 orejas, regresa. No importa en qué te conviertas, mientras tu corazón permanezca inmutable, sigues siendo la antigua gran potencia de nuestra raza humana, el Buda de 6 orejas, no el macaco de 6 orejas. La raza humana te necesita. Buda de 6 orejas.
Al oír esto, el macaco de 6 orejas rió con tristeza, e incluso rió hasta las lágrimas. ¿Regresar? ¿Cómo puedo regresar en mi estado actual? ¿Has visto mis manos? Están manchadas de sangre humana. Soy un pecador de la raza humana. Este pecado no se puede borrar ni con la muerte. Wookiee levantó ligeramente los párpados y volvió a hablar. Cuando todavía estaba en el mundo inferior de la tierra del caos primordial, conocí a un maestro budista llamado Lekong. Wookiee, hablando despacio y con rudeza, relató todo lo sucedido tras conocer al monje Kong. Los buenos pensamientos traen buenos resultados, los malos pensamientos traen malos resultados, y el bien y el mal son solo una delgada línea. El Buda de 6 orejas es un gran hombre de nuestra raza humana, pero ¿acaso su mente no se compara con la de un joven como Kong? Capítulo 1042. Transformación de demonio a Buda Amitabha. Bien. Lo que dijo Wookiee en realidad no fue nada especial, pero tenía diferentes significados para distintas personas. Además, también está estrechamente relacionado con el entorno y la mentalidad especiales. Si no fuera por el hecho de que después de la rebelión del Buda de 6 orejas, él realmente se sentía culpable hacia la raza humana, y si no hubiera olvidado siempre su identidad humana en lo profundo de su corazón, tal persuasión no sería de ninguna utilidad. De hecho, si no hubiera sido derrotado por Wookiee y forzado a una situación desesperada por Wookiee, habría sido imposible para el Buda de 6 orejas escuchar las palabras de Wookiee con calma. Se puede decir que estos factores son indispensables, pero cuando todos los factores se unen, inmediatamente producen efectos milagrosos. En un momento, la mente del Buda de 6 orejas se volvió clara. Antes de darme cuenta, la hostilidad en mi cuerpo se disipó lentamente y se convirtió en paz. El espíritu maligno detrás de él también desapareció y lentamente se convirtió en una solemne estatua de Buda. Un pensamiento te convierte en un Buda, un pensamiento te convierte en un demonio. El Buda de 6 orejas es un gran budista, y su comprensión de la naturaleza búdica es muy superior a la de la gente común. Al principio, fue capaz de transformar la luz búdica en naturaleza diabólica con un solo pensamiento. Ahora que ha alcanzado la gran iluminación, también puede eliminar naturalmente la naturaleza diabólica de su cuerpo y transformarla en naturaleza búdica. El budismo enseña que si dejas el cuchillo de carnicero, puedes convertirte instantáneamente en un Buda. Esto no es solo un eslogan para presumir, sino algo realmente posible. Especialmente para una gran figura budista como el Buda de las 6 orejas, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, Buda o el diablo, a menudo son solo cuestión de un único pensamiento. Para el Buda de 6 orejas, las palabras de Wookiee fueron solo un incentivo, una oportunidad para reflexionar profundamente y alcanzar la iluminación. Lo que realmente lo transformó fue él mismo. Felicitaciones, maestro. Al ver los cambios en el Buda de 6 orejas, Wookiee también se llenó de alegría. Al persuadirlo, Wookiee solo se aferraba a un rayo de esperanza y hacía todo lo posible por dejar el resto al destino. De hecho, Wookiee estaba realmente preparado para matar al Buda de 6 orejas a toda costa, pero no esperaba que la persuasión realmente funcionara. En cuanto a la posibilidad de que el Buda de 6 orejas pudiera estar mintiendo y engañando para escapar, para la gente común, podría ser posible, pero a este nivel, los cambios en el aura no se pueden fingir. Si uno no ha alcanzado verdaderamente la gran iluminación y no se ha deshecho de su naturaleza maligna, sería imposible producir esa luz de Buda pura. Ahora, en este mundo sumeru, Wookiee puede captar claramente cada cambio sutil y puede emitir juicios con facilidad y naturalidad. Gracias, señor Wu, por su iluminación. Con sus manos juntas, aunque el Buda de 6 orejas todavía se parece al macaco de 6 orejas, la hostilidad en su cuerpo se ha desvanecido y da a la gente la sensación de que no es diferente de un verdadero monje. No lo merezco. Agitando su mano, Wookiee dijo inmediatamente: me pregunto qué sucedió en primer lugar para que el maestro se volviera así. Wookiee también estaba muy curioso por esto. Hay que saber cuán determinada es la mente de alguien que puede convertirse en un gran ser ancestral. Probablemente ya se ha vuelto indiferente a cuestiones como la vida y la muerte. Hacer que traicione a la humanidad es 1000 veces más difícil que matarlo. Amitabha.
Después de suspirar, el Buda de 6 orejas contó lentamente el secreto de ese año. Resulta que este macaco de 6 orejas fue domesticado por el Buda de 6 orejas. Permaneció a su lado día y noche, influenciado por el budismo. Como guardián del Buda de 6 orejas, su fuerza es igual de poderosa. En la antigua batalla, el macaco de 6 orejas también se puso del lado de la raza humana y libró una sangrienta batalla contra los demonios de fuera del dominio. La brutalidad de aquella batalla superó con creces la imaginación de cualquiera. Tras la muerte del maestro de la espada Chen Guilin, la raza humana perdió por completo su coraje y ya no pudo resistir los ataques del señor. Fue en tales circunstancias que el Buda de 6 orejas, que estaba luchando ferozmente con el macaco de 6 orejas, fue atacado por el señor Xuantian. El macaco de 6 orejas, originalmente influenciado por el budismo y convertido a la raza humana, se rebeló repentinamente. No solo hirió gravemente al Buda de 6 orejas, sino que también tendió una emboscada a otros seres ancestrales y poderosos. El Buda de 6 orejas no pudo controlar al macaco de 6 orejas y se sintió culpable, por lo que decidió suicidarse y quiso sellar al macaco de 6 orejas con su propia muerte. Sin embargo, al morir el Buda de 6 orejas, fue hechizado por el señor Xuantian con grandes poderes mágicos. Aunque su cuerpo murió, su alma se fusionó con el cuerpo del macaco de 6 orejas, completando así la posesión de su cuerpo. Cuando el Buda de 6 orejas despertó, la antigua guerra estaba a punto de terminar. Innumerables seres humanos sufrieron bajas, y finalmente la tierra del caos quedó sellada, dejando un atisbo de esperanza para la supervivencia de la raza humana. Sin embargo, los recuerdos después de despertar le dijeron al Buda Liuer que mientras estaba inconsciente, controló el cuerpo del macaco Liuer y mató a personas sin control, y sus manos estaban manchadas con la sangre de los poderosos humanos. Además, el macaco de 6 orejas es inteligente, y el Buda de 6 orejas es a la vez su maestro y amigo. El propio Buda de 6 orejas no puede aceptar la realidad de haber tomado posesión del cuerpo del macaco de 6 orejas y haberlo matado. En ese momento, la voluntad del Buda de 6 orejas estaba en su punto más débil, y solo quería expiar sus pecados muriendo. Inesperadamente, el señor Xuantian apareció nuevamente y salvó al señor Buda Liuer, mientras que también derrotó por completo la voluntad en el corazón del señor Buda Liuer. La posesión del cuerpo ha terminado, y aunque el Buda de 6 orejas sea extremadamente poderoso, no puede cambiar este hecho. Bajo la tentación del señor Xuantian, el señor Liuer Buda traicionó completamente a la raza humana y se convirtió en el señor demonio entre los demonios fuera del dominio, el macaco Liuer. Sin embargo, con la ayuda del señor Xuantian, se disfrazó, haciendo que otros seres humanos pensaran que había escapado por casualidad y que todavía era el Buda de 6 orejas. Con el paso de los años, bajo el control del señor Xuantian, el Buda Liuer volvió a atacar a varios viejos amigos y a matar a varios humanos poderosos. Por ello, perseveró cada vez más en este camino y finalmente se rindió. No fue hasta esta batalla que Wu Qi lo derrotó de frente y usó la historia del monje Lecón para persuadirlo, lo que tocó la mente del Buda de 6 orejas y le hizo darse cuenta de la verdad. La naturaleza maligna se desvaneció, y aunque en ese momento todavía estaba en el cuerpo del macaco de 6 orejas, realmente se había transformado nuevamente en el Buda de 6 orejas. De hecho, debido a esto, el nivel de cultivo de uno puede mejorar aún más. De Buda al diablo, del diablo a Buda. Esta reencarnación, para la purificación del Buda de 6 orejas, le permitió dar otro gran paso adelante en el camino budista. Ahora su cultivación se ha disparado de nuevo, y se ha convertido en la existencia más destacada entre los poderes antiguos. No es exagerado decir que si Wu Qi volviera a pelear con él ahora, tal vez no sería su oponente. Amitabha, aunque mi cultivación ha mejorado mucho, también comprendo que, comparado con el señor Xuantian, me temo que sigo igual que antes. Tras una sonrisa amarga, el Buda Liuer dijo con voz profunda: esta vez fallé. Viento negro cayó y me convertí en un Buda. Me temo que el señor Xuantian no puede ocultarlo como maestro de la espada Chen Guilin, sin duda entrarás en la mira del señor Xuantian. Será más peligroso en el futuro, así que debes tener mucho cuidado. Capítulo 1043 Discusión detallada. Eifen está muerto.
Al escuchar las palabras del Buda de 6 orejas, Wookiee no pudo evitar quedarse un poco aturdido. Mientras Wookiee entró en el mundo Xumi y luchó contra el Buda de 6 orejas, Ian Weichen también luchaba contra el señor demonio del viento negro. Sin embargo, comparado con Wookiee, el señor demonio del viento negro era obviamente más débil y no pudo resistir mucho tiempo ante el poderoso ataque de Ian Weichen. Antes de que la batalla entre Wookiee y el Buda de 6 orejas llegara a su fin, el señor demonio del viento negro ya había muerto. Mientras el Buda de 6 orejas hablaba, también abrió silenciosamente el mundo Sumeru. Ya sin el aura del mundo Sumeru, Wookiee percibió el aura de Ian Weichen al instante. Al levantar la vista, vio a Ian Weichen de pie tranquilamente junto al cuerpo del señor demonio del viento negro, con las manos a la espalda, sin mostrar tristeza ni alegría. Cuando Wookiee sintió a Ian Weichen, la mirada de Ian Weichen también cayó sobre Wookiee y el Buda de 6 orejas. Por supuesto, después de abandonar el mundo Sumeru, el Buda de 6 orejas también se transformó en una forma humana y ocultó la apariencia del macaco de 6 orejas. Aunque bajo la persuasión de Wookiee, el Buda de 6 orejas se transformó de un demonio en un Buda, todavía no quiere que los demás sepan la razón. Esto no quiere decir que el Buda de 6 orejas no lo viera, sino que, una vez descubierta la verdadera identidad del macaco de 6 orejas, inevitablemente causaría muchos problemas. Al fin y al cabo, no todos podían confiar tanto en el Buda de 6 orejas, ahora el macaco de 6 orejas, como en Wookiee. La naturaleza humana es lo más complejo. De hecho, el Buda Liuer lo ve con mayor claridad que Wookiee. Amitabha, gracias por venir a ayudar, benefactor Ian. Juntando sus manos, el Buda de 6 orejas habló lentamente. Él fue quien atrajo a Ian Weichen aquí, y ahora no tomó medidas contra Ian Weichen como estaba planeado, por lo que, naturalmente, no había ningún problema de quedar expuesto. En cuanto a la batalla entre él y Wookiee en el mundo Xumi, debido a la cobertura del mundo Xumi, era imposible para alguien saber lo que sucedió allí excepto él y Wookiee, y Ian Weichen no fue la excepción. Conoce al Buda de 6 orejas. Su mirada se detuvo en el Buda de 6 orejas por un momento, pero Ian Weichen finalmente no preguntó nada y se inclinó con calma. Ahora no es momento de hablar. Volveré más tarde y podremos hablar con más detalle. Wookiee levantó las cejas y habló en voz baja. Ahora que Wookiee ostenta el título de Señor Demonio del Loto Verde, su lucha contra el Señor Buda de 6 orejas es invisible. Pero si continúa aquí, será inapropiado. Pase lo que pase, los poderosos seres humanos no pueden coexistir pacíficamente con el Señor Demonio. Wookiee no está dispuesto a renunciar a su identidad como el Señor Demonio del Loto Verde por el momento, por lo que tiene que ofrecer un espectáculo completo. Mientras hablaba, toda la persona se convirtió en un rayo de luz y huyó a la distancia. Ningún demonio ajeno al dominio se atrevió a acercarse, así que, naturalmente, desconocían lo sucedido. Solo pudieron ver caer al señor demonio del viento negro, y al señor demonio del loto verde, Wookiee, que también huyó presa del pánico. Esta vez, al escapar, Wookiee ni siquiera trajo consigo al tigre blanco. Frente a dos poderosos humanos, si recordaba llevarse al tigre blanco consigo al escapar, sería una clara señal para los demás de que algo extraño estaba sucediendo. Aunque el cerebro de Baiyu no es muy útil, una vez que se sepa la noticia, otros señores demonios definitivamente la escucharán y no serán tan estúpidos como Baiyu. Por supuesto, con la muerte del señor demonio del viento negro y la huida de Wookiee, otros demonios de fuera del dominio también se asustaron. No se atrevieron a quedarse allí y huyeron directamente de la galaxia Lingyun. No hace falta decir que aquí hay muchos detalles. Después de que Wu Qiyuan escapó, rápidamente contuvo la respiración y regresó silenciosamente a Lingyun Star nuevamente. Con el reino actual de Wookiee, era naturalmente imposible que otros demonios externos descubrieran su rastro. Sin embargo, medio día después, Wookiee volvió a reunirse con el Buda de 6 orejas y Ian Weichen. Hermano Ian, ¿cómo estás? Con una sonrisa en su rostro, Wookiee se volvió hacia Ian Weichen y le habló. La palabra hermano Ian es suficiente para describir la situación actual entre Wookiee y Ian Weichen.
Aunque los dos tuvieron conflictos y contradicciones en el reino superior antes, ahora que han dado un paso al reino exterior, los rencores anteriores ya no son importantes. Dado que todos luchamos por la raza humana, somos naturalmente amigos, no enemigos. Después de todo, Wookiee y Ian Weichen no tenían ninguna enemistad irreconciliable. De hecho, Ian Weichen y Wookiee incluso unieron fuerzas en la batalla de Yaoki. Naturalmente, no era difícil convertir a los enemigos en amigos. No esperaba que me alcanzaras tan rápido. Después de mirar a Wookiee, Ian Weichen asintió levemente y respondió con calma. Con su fuerza, pudo ver con naturalidad que Wookiee también había transformado el reino de la espada del loto azul en un mundo real y había entrado en el reino del antiguo gran poder. Tan solo en términos de reino, realmente lo había superado. Por supuesto, una vez que la pelea realmente comience, no sabremos quién ganará o perderá hasta la pelea misma. Sin embargo, Ian Weichen ya podía sentir un poco de presión por parte de Wookiee. Hace mucho tiempo, cuando Wookiee aún era muy débil, Ian Weichen sabía que Wookiee sería sin duda su mayor rival en el futuro. Ahora, al adentrarse en el dominio exterior, este punto finalmente se ha confirmado. Por supuesto, en tales circunstancias, Ian Weichen ya no tenía ninguna razón para pelear con Wookiee. Hermano Ian, eres muy amable. Fue solo un avance afortunado. Respondió Wookiee con indiferencia, luego negó con la cabeza y dijo, además, comparados con los demonios de fuera del dominio, me temo que nuestra fuerza actual aún no es suficiente. Ni siquiera Ian Weichen refutó esto. Aunque había derrotado a varios señores demonios sucesivamente, había llegado a comprender el poder de los demonios de fuera del dominio en los últimos días. Un señor demonio no es considerado un maestro superior fuera del dominio. Si se encontraran con un señor demonio verdaderamente poderoso, ni él ni Wookiee serían rivales para él. Además, comparada con la cantidad de maestros demoníacos de fuera del dominio, la raza humana es realmente demasiado débil. Definitivamente, esta situación no se puede revertir simplemente con la incorporación de él y Wookiee. Y lo que es más, por encima del señor demonio, está el señor. El reino exacto del señor Xuantian es difícil de adivinar incluso para los grandes poderes antiguos de la raza humana, y este seguramente será un enemigo formidable que la raza humana deberá enfrentar en el futuro. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Ian Weichen preguntó sin hacer ningún comentario sobre las palabras de Wookiee. Quiero regresar contigo y conocer a otros maestros antiguos. Dijo Wookiee lentamente tras un momento de vacilación. Además, con la identidad del señor demonio del Loto Azul, podría obtener más información de los demonios de fuera del dominio. Después de una pausa, Wookiee continuó. No podemos regresar a la tierra del caos. Cuando salió la última frase, los ojos de Wookiee también revelaron una mirada solemne. Tras adentrarse en el dominio exterior, se dio cuenta de cuánto mejoraría la fuerza de los maestros humanos al entrar aquí. Esto es una guerra, y naturalmente es imposible depender solo de él y Ian Weichen. Si más personas pudieran adentrarse en el dominio exterior, podría haber una posibilidad de victoria en el futuro. Capítulo 1044. La fuente del sello Wookiee albergaba muchas preguntas, pero Ian Weichen no pudo responder la mayoría. Ni siquiera el Buda de 6 orejas estaba del todo seguro. Después de todo, tras transformarse en el macaco de 6 orejas, rara vez había contactado con los antiguos y poderosos seres de la raza humana. Tal como dijo Wookiee, si quería resolver esto, tenía que regresar con Ian Weichen para encontrarse con esos verdaderos grandes poderes antiguos de la raza humana. Después de un breve descanso, Wookiee y Ian Weichen no se quedaron en la galaxia Lingyun por mucho tiempo y abandonaron la estrella Lingyun directamente. Justo cuando Wookiee y Ian Weichen se fueron, el Buda de 6 orejas también envió la noticia al Palacio Xuantian. No es que quiera traicionar a Wookiee, pero está bajo el control del señor Xuantian. Incluso el señor demonio del viento negro ha muerto. Algo tan grave no puede ocultarse. En lugar de esperar a que otros demonios externos al dominio transmitan la noticia al Palacio Xuantian, es mejor que tome la iniciativa y filtre información. De todos modos, Wookiee ya se fue con Ian Weichen, por lo que no hay necesidad de preocuparse de que la otra parte pueda atrapar a Wookiee.
Por supuesto, según el informe del Buda de 6 orejas, Wu-Ki se convirtió en el verdadero señor demonio del loto verde. La razón por la que Wu-Ki pudo escapar fue, naturalmente, porque lo dejó ir. Aunque se ha transformado en demonio, mientras no vea al señor Xuantian, otros demonios de otras regiones, que son señores demoníacos, no podrán descubrirle la verdad. Después de todo, el cuerpo del macaco de 6 orejas es su mayor tapadera. Así como Wu-Ki quería la identidad del señor demonio del loto verde, el señor Buda de 6 orejas también tenía claro los beneficios que su identidad actual podría traer. En cuanto a cuánto tiempo esta identidad puede mantenerse en secreto del señor Xuantian, a él no le importa. Hacía ya mucho tiempo que se había vuelto indiferente a los asuntos de vida o muerte, y todo lo que hacía ahora le parecía una expiación. Después de que el palacio Xuantian recibió la noticia, innumerables señores demonios corrieron a las cercanías de la galaxia Lingyun para rastrear a Ian Weichen. Bajo la guía de Ian Weichen, Wu-Ki pronto siguió a Ian Weichen de regreso a la estrella donde los antiguos grandes hombres de la raza humana vivían en reclusión. Fue también aquí donde Wu-Ki fue verdaderamente testigo de los métodos de los antiguos y poderosos humanos. El aura de esta pequeña región estelar, donde los grandes seres humanos viven en reclusión, ha sido completamente suprimida. Si no hubiera nadie que guiara el camino, ni siquiera se podría detectar la existencia de las estrellas aquí. Según Ian Weichen, aquí es donde se encuentra el poderoso ser humano que lo guió al reino exterior, el señor demonio Yuan. Incluso entre todos los seres humanos poderosos, el señor demonio Yuan es ahora uno de los mejores. Después de aterrizar en una de las estrellas, Wu-Ki sintió rápidamente el aliento del señor demonio Yuan. Sin embargo, lo que sorprendió a Wu-Ki fue que el aura del oponente era prácticamente inexistente. Incluso con su fuerza actual, no podía juzgar su fuerza. Por el contrario, una vez que los ojos de la otra persona se posen sobre él, sentirá como si alguien le hubiera visto a través de él. Es, en efecto, la espada divina Cheng'in, nunca pensé que volvería a verla en esta vida. Sus ojos se posaron en Wu-Ki, y tras unas pocas respiraciones, el señor demonio Yuan no pudo evitar suspirar suavemente. Estas palabras hicieron temblar el corazón de Wu-Ki. Sabes, aún no había sacado la espada divina Cheng'in, pero la otra parte podía sentir su aura a través del reino de la espada Qinglian. ¿Qué clase de fuerza aterradora era esta? Reprimiendo con fuerza esos pensamientos caóticos en su mente, Wu-Ki hizo una reverencia y dijo: «Joven Wu-Ki, presento mis respetos al señor demonio Yuan». Agitando su mano, el señor demonio Yuan dijo suavemente: «No hay necesidad de ser educado, siéntate y habla». Mientras hablaba, un sirviente se acercó a servir el té. Sus ojos subconscientemente cayeron sobre estos sirvientes, y Wu-Ki se dio cuenta de que estos sirvientes en realidad no eran humanos, sino demonios de fuera del dominio. Como si leyera los pensamientos de Wu-Ki, el señor demonio Yuan dijo con naturalidad: «Estos demonios de fuera del dominio vivían originalmente en este campo estelar. Tras tantos años de sutil influencia, ya no albergan rencor hacia nuestra raza humana». Tras una pausa, el señor demonio Yuan continuó: «Además, también les he impuesto restricciones, sin mi permiso, no pueden abandonar este campo estelar ni un paso». Asintiendo levemente, Wu-Ki naturalmente entendió en su corazón que la raza humana y los demonios de fuera del dominio han estado en conflicto durante mucho tiempo, y el señor demonio Yuan naturalmente no tendría muchos medios misericordiosos hacia estos demonios de fuera del dominio. ¿Cómo puede una persona que puede ser llamada diablo ser misericordiosa y misericordiosa? Sin embargo, para Wu-Ki estos eran asuntos naturalmente triviales y no dijo nada en absoluto. «Sé que tienes muchas preguntas en mente. Si quieres saber algo, solo pregúntame». Mirando a Wu-Ki, el señor demonio Yuan habló suavemente. Wu-Ki podía sentir con naturalidad la bondad del señor demonio Yuan. Hoy en día, estos antiguos y poderosos humanos tenían una muy buena actitud hacia las generaciones más jóvenes. Esto también se debía a la situación y el entorno, completamente diferentes a los de la Tierra del Caos y el Reino Superior. Después de ordenar sus pensamientos, Wu-Ki no supo qué preguntar por un momento. Después de una pausa de más de 10 respiraciones, Wu-Ki preguntó lentamente:
¿Todavía podemos regresar a la Tierra del Caos? Hay muchas cosas que quisiera preguntar, pero para Uruki, este es el punto más crucial. Aunque han llegado al reino exterior, las raíces de la raza humana aún se encuentran en la Tierra del Caos. Antes de que el sello se abra por completo, una de las cosas más importantes es si podrán regresar y encontrar la manera de abrir un paso para la raza humana si hay desde el reino exterior. Teóricamente, no. Sacudiendo la cabeza, el señor demonio Wan explicó lentamente. Aunque el sello de la Tierra del Caos está dirigido a los demonios de fuera del dominio, de hecho, cuando hayas cultivado hasta tu nivel, no habrá mucha diferencia entre tú y el señor demonio en esencia. Si logras regresar a la Tierra del Caos, el señor demonio también podrá regresar naturalmente. Aunque muchos poderes antiguos dejaron pasajes en la Tierra del Caos primordial que podían conducir al mundo exterior, las condiciones eran en realidad muy duras y solo podían ser pasajes de una sola vía. De hecho, Wookiee sabía en su corazón que había pocas esperanzas, incluso sin que el señor demonio Wan se lo dijera. Esto solo se confirmó ahora. Sin embargo, Wookiee también captó muy agudamente un punto muy crítico. En teoría, no es que Wookiee quiera ser exigente con las palabras, pero muchas veces, la diferencia de una o dos palabras puede tener significados completamente diferentes. Asintiendo levemente, el señor demonio Wan miró a Wookiee y dijo, sí, la razón por la que digo que es teóricamente posible es que siempre hay algunas excepciones, y esta excepción está en ti. Y así es. O para ser más precisos, es por la espada que llevas en la mano. Asintiendo, el señor demonio Wan dijo en voz baja. La espada divina Cheng-Yin es conocida como la espada más maligna de la antigüedad, porque no hay restricción ni obstáculo en este mundo que pueda detenerla. Aunque el sello de la Tierra del Caos fue establecido por los grandes hombres de la raza humana en el pasado, sigue siendo una zona prohibida. Si realmente puedes controlar la espada Cheng-Yin, este sello, naturalmente, no podrá detenerte. Aunque Wookiee pensó en innumerables posibilidades, no esperaba que este fuera el resultado. ¿No es esto una estafa demasiado grande? Por favor, el maestro de la espada Cheng-Yin es el maestro de la espada Cheng-Yin, y yo no soy el maestro de la espada Cheng-Yin. Con una sonrisa amarga, Wookiee tuvo que reprimir temporalmente esos pensamientos y continuó preguntando, ¿qué sucedió en la antigüedad? ¿Qué clase de existencia es la Tierra del Caos? Y. ¿Qué significa la piedra del Dao celestial? Después de organizar sus pensamientos, Wookiee finalmente hizo la pregunta en su mente. En este sentido, el señor demonio Wan tampoco tenía nada que ocultar y contó lentamente la historia de la situación de la raza humana en la antigüedad. Esta conferencia duró medio día completo. Fue gracias a esto que Wookiee finalmente tuvo una comprensión clara de la situación en los tiempos antiguos. En el pequeño mundo de la tierra caótica, existen términos como señor demonio y señor taoísta, pero de hecho, estos nombres se han transmitido desde la antigüedad. Pero con la partida de los antiguos poderosos, la herencia de la tierra del caos fue cortada, y entonces comenzaron a gritar en confusión. Incluso las personas del nivel de Siwa se atrevieron a llamarse a sí mismos señores demonios y señores taoístas. De hecho, aquellos que verdaderamente pueden ser llamados señor son los verdaderos grandes poderes de la antigüedad. Según la clasificación de fuerza, Wu Chikai ahora apenas está calificado para ser llamado maestro de la espada. El reino superior hoy en día es en realidad solo un campo de estrellas. En la antigüedad, esta región estelar se llamaba Vía Láctea. La raza humana nació en esta galaxia y continuó fortaleciéndose en ella. El ascenso de los antiguos poderosos condujo al ascenso gradual de la raza humana. Aunque los humanos son muy débiles al nacer, su capacidad de aprendizaje y creatividad están muy por encima del alcance de otros demonios externos. Además, están dotados de una comprensión única del Tao. En comparación con los demonios de fuera del dominio, que necesitan dedicar mucho tiempo a practicar lentamente, la velocidad de práctica de los humanos es mucho más rápida. Tal vez decenas de miles de años no sean suficientes para que muchas bestias feroces antiguas lleguen a la edad adulta, pero los genios entre los humanos ya han pasado de ser personas comunes a seres poderosos que pueden rivalizar con el señor demonio.
Lo más aterrador es que la raza humana es extremadamente tolerante. Puede hacer que otros demonios y bestias feroces se acerquen naturalmente a los humanos, aprendan el lenguaje humano, se transformen en forma humana para practicar y disfrutar. En tales circunstancias, si se permite que la raza humana continúe desarrollándose, es muy probable que se expanda a gran escala y se convierta en el líder de todas las razas. Fue precisamente por eso que los fuertes demonios de fuera del dominio se inquietaron y comenzaron a unir fuerzas para reprimir a la raza humana. Varios guerreros poderosos del Reino Señor unieron sus fuerzas e instantáneamente asestaron un golpe fatal a la raza humana. Los antiguos y poderosos seres de la raza humana también se unieron para resistir, lo que condujo a la guerra antigua. Pero el tiempo del ascenso de la raza humana todavía es corto después de todo, y los verdaderos amos son muy inferiores a los demonios de fuera del dominio. Especialmente comparado con esos poderosos maestros en el reino del Señor, la brecha es aún más grande. Si no fuera por la aparición de un brillante maestro de la espada Cheng'in que mató por la fuerza a un poderoso maestro en el reino del venerable Señor, la raza humana habría sido destruida hace mucho tiempo. En la feroz batalla, el maestro de la espada Cheng'in murió, e innumerables hombres fuertes resultaron muertos o heridos, pero al mismo tiempo, los poderosos demonios de fuera del dominio también sufrieron grandes pérdidas. Fue en tales circunstancias que los hombres fuertes unieron fuerzas para establecer un sello, sellando la tierra del caos y sellando toda la galaxia, aislándola del mundo exterior. La llamada piedra celestial es en realidad la ley celestial que nació del sello de la Vía Láctea. Capítulo 1045. El centro del escenario en cuanto a la Tierra del Caos, en realidad es solo un pequeño campo estelar que conecta la Vía Láctea con el mundo exterior. También forma parte de la Vía Láctea. Solo que, en la antigua guerra, las estrellas de este pequeño campo estelar se fragmentaron en innumerables mundos pequeños. En pocas palabras, la Tierra del Caos es en realidad la entrada que conecta la Vía Láctea y el mundo exterior. Estas cosas fueron explicadas claramente, lo que en realidad resolvió la mayoría de las dudas de Wookiee. En otras palabras, a medida que el sello se afloja, algunas personas no podrán ingresar a la Vía Láctea cuando asciendan desde la Tierra del Caos, sino que saldrán directamente al mundo exterior, ¿verdad? Por analogía, Wookiee adivinó rápidamente la verdad detrás de la desaparición de Moyan y los demás. Bien. Asintiendo, el señor demonio Wan explicó. Durante los últimos miles de años, muchos humanos han entrado al reino exterior desde la Tierra del Caos. Entre ellos, algunos fueron recogidos por humanos poderosos y aceptados como discípulos, mientras que otros tuvieron mala suerte y cayeron directamente en manos de los demonios del reino exterior, y perecieron de forma natural. Cuando Wookiee mencionó esto, su corazón tembló de repente y volvió a inclinarse. Tengo varios viejos amigos que probablemente entraron al reino exterior debido a esto y ahora están desaparecidos. ¿Puedes ayudarme a averiguar dónde están? Hay bastantes humanos que han entrado al reino exterior. Solo he notado a unos pocos. Negando con la cabeza, el señor demonio Wan dijo lentamente. Debes entender que los humanos que entran directamente al reino exterior desde la Tierra del Caos son demasiado débiles. Incluso si tienen la suerte de convertirse en discípulos de los antiguos maestros, solo un pequeño número de personas puede realmente destacar en tan poco tiempo. Dicho esto, Wookiee en realidad ya lo entendió. Aunque el señor demonio Wan es la existencia de más alto nivel entre los antiguos seres poderosos, los genios ordinarios no son dignos de su atención y no tiene idea de otras personas. Solo genios incomparables como Ian Veichen y Wookiee podían ganarse el favor del señor demonio Wan. Todo es relativo. Sin la fuerza y el estatus correspondientes, es imposible obtener reconocimiento. Este principio es aplicable en todas partes. Agitando las manos, el señor demonio Wan continuó explicando. De hecho, si quieres encontrar a alguien, ¿por qué necesitas pasar por mí? No lo olvides, ahora también eres un ser humano poderoso. Mientras difundas la noticia, naturalmente encontrarán la manera de encontrarte. El mundo es grande y, naturalmente, es difícil encontrar a una persona pequeña, pero mientras seas lo suficientemente fuerte y puedas permanecer en el centro del escenario, entonces no tendrás que preocuparte de que los demás no puedan encontrarte.
Y ahora, aunque el propio Uki aún no se ha dado cuenta, de hecho, con este paso, incluso si mira todo el mundo exterior, ya es lo suficientemente deslumbrante. Mirando a Uki, el señor demonio Wan continuó. Sé que quieres regresar a la tierra del caos. ¿Quieres que más gente venga al mundo exterior y mejore su fuerza? Esto es una guerra, sí, pero lo que realmente puede determinar la victoria o la derrota puede que no sean estos, sino si nuestra raza humana puede producir otro hombre fuerte sin igual como el maestro de la espada Cheng'in. Los viejos llevamos practicando desde tiempos remotos. Aunque somos más fuertes que ustedes, nuestro potencial se ha agotado, la verdadera esperanza aún reside en ustedes. Tu y Wei Chen son los dos genios que, en mi opinión, tienen más probabilidades de alcanzar al maestro de la espada Cheng'in, así que no desperdicien su talento. ¿Entienden? Después de un momento de silencio, Uki hizo una reverencia en silencio. No había ninguna promesa, pero esta reverencia fue suficiente para mostrar la actitud de Uki. Después de dejar al señor demonio Wan, Uki no tenía prisa por irse, sino que se estableció aquí con tranquilidad gracias a los arreglos de sus sirvientes. Además de familiarizarse con el entorno, también utilizó este lugar para difundir la noticia de su llegada fuera del dominio. Quedarme aquí también facilitará que otros me encuentren. De lo contrario, una vez que salga, el mundo exterior es tan vasto que, incluso si Moyan y mi hermano mayor Liu Yu se enteran de mí, ¿dónde podrían encontrarme? Además de esto, las últimas palabras del señor demonio Wan también le dieron a Uki un gran toque. No importa a dónde vayas ni cuándo vayas, la fuerza es la clave de todo. Aunque ya ha dado este paso, Uki todavía no tiene idea de cómo practicar a continuación. De hecho, tras conocer al señor demonio Wan, el propio Uki comprendió que, aunque ambos eran grandes poderes ancestrales, la diferencia de fuerza entre ellos probablemente era enorme. Hasta cierto punto, podría incluso ser mucho mayor que la que separaba al reino del señor estelar de los grandes poderes ancestrales. Cuanto más elevado sea tu reino, más podrás ver y más amplios serán tus horizontes. Ahora, aprovechando esta oportunidad, Uki también puede tranquilizarse. Si hay algo que no entienda en su cultivo, también puede preguntarle al señor demonio Wan. Aunque nominalmente ahora son grandes potencias antiguas, Uki siempre tiene en mente las 4 palabras. No te avergüences de hacer preguntas. De hecho, esta perra nunca ha sabido lo que es la vergüenza. Palacio Xuantian. El señor Xuantian golpeó suavemente la taza de té con sus dedos, produciendo un sonido nítido. Había 6 o 7 personas arrodilladas en el suelo del salón frente a él. Cada una era un poderoso señor demonio. Cualquiera de ellos sería suficiente para dominar una región si saliera, pero ahora, ni siquiera se atrevían a respirar. ¿Por qué se arrodillan todos? ¿Van a arrodillarse aquí y matar al sucesor del maestro de la espada Cheng'in? Mirando a estos señores demonios, Lord Xuantian habló con calma. La voz era muy suave, pero las palabras hicieron que todos los señores demonios estallaran en sudores fríos. En respuesta a sus palabras, mi señor, he recibido noticias de que el descendiente del maestro de la espada Cheng'in ha entrado en el reino del maestro de la espada y se encuentra junto al maestro demonio Wan. En mi opinión, deberíamos encontrar la manera de encontrar al maestro demonio Wan y capturar a todos estos humanos de una sola vez. Un señor demonio a la derecha respondió con voz profunda. Vaya. Con las cejas ligeramente arqueadas, el señor Xuantian dijo con calma. Ya que tienes tanta confianza, ¿qué tal si te dejo este asunto? Dentro de 100 años, quiero que traigas las cabezas de los descendientes del señor demonio Wan y el señor de la espada Cheng'in. ¿Puedes hacerlo? Estas palabras inmediatamente hicieron que el señor demonio comenzara a sudar y casi llorara. ¡Qué broma! El señor demonio Wan es uno de los seres más poderosos de la raza humana. A lo largo de los años, innumerables demonios de fuera del dominio lo han buscado por todas partes, pero nunca han encontrado rastro alguno. ¿Cómo es posible que lo encuentre dentro de 100 años? Es más, para decirlo sin rodeos, si realmente lo encontrara, enfrentándose al señor demonio Wan, hay una mayor posibilidad de que le arrancaran la cabeza. Mis subordinados son incompetentes.
En un instante, el señor demonio se arrodilló y golpeó su cabeza repetidamente como si estuviera machacando ajo. Desperdiciar. Con un resoplido frío, el señor Xuantian sacudió sus mangas, y el desafortunado señor demonio fue inmediatamente volado y arrojado fuera del salón en un estado polvoriento. El avance requiere estrategia. Capítulo 1046. Paraíso. Silencio de muerte. Al ver la ira del señor Xuantian, todos los señores demonios se quedaron aterrados y en silencio. No se atrevieron a decir nada, ni siquiera a respirar. Nadie se atrevió a mirar atrás al desafortunado que había sido expulsado. Sintiendo la presión que emanaba del señor Xuantian, el señor demonio más cercano al señor Xuantian se vio obligado a ponerse de pie de inmediato, con una capa de sudor frío resumando de su cabeza. Señor, cálmese. Quizás las cosas no sean tan complicadas. ¿Ah? Su mirada se posó en la otra parte, y Lord Xuantian dijo con indiferencia. Cuervo Negro, ¿qué opinas? Tras respirar hondo, el señor demonio Cuervo Negro continuó. Mi señor, el sello de la Tierra del Caos se ha aflojado y seguramente se romperá en unos pocos miles de años como máximo. En otras palabras, son los humanos quienes deberían estar ansiosos ahora, no nosotros. Al escuchar esto, el señor Xuantian levantó las cejas y su expresión se relajó un poco. Continúa. Al mirar el rostro del maestro Xuantian, el maestro demonio Cuervo Negro continuó. Además, creo que el maestro quizás menosprecia demasiado al descendiente del maestro de la espada heredado. Aunque el maestro de la espada Chen Guilin realmente haya dejado una herencia, su descendiente no es él después de todo. Tras una pausa, el señor demonio Cuervo Negro dijo con desdén. Según la información previa de Viento Negro, Wookiee ni siquiera estaba al nivel de señor estelar antes de salir de la Tierra del Caos primordial. Ahora solo han pasado 100 años, aunque tenga un gran talento, ¿cuánta fuerza podrá mejorar? Dicho esto, incluso el señor Xuantian no pudo evitar asentir levemente. Si lo pensaba detenidamente, en realidad estaba armando un escándalo por nada. En definitiva, era solo porque el maestro de la espada Chen Guilin era demasiado asombroso que siempre sentía algo de aprensión. Pero el maestro de la espada Chen Guilin es el maestro de la espada Chen Guilin, y los demás son otros. ¿Acaso no ha habido solo un maestro de la espada Chen Guilin en la humanidad a lo largo de todos estos años? No harían falta más de 3000 años para que el sello de la Tierra del Caos se derrumbara, y él lo sabía mejor que nadie. En tan poco tiempo, incluso si Wookiee realmente heredara el legado del maestro de la espada Chen Guilin, podría realmente alcanzar el nivel que tenía el maestro de la espada Chen Guilin en ese momento. El tiempo es su mayor ventaja ahora. Eso tiene sentido, pero no podemos dejarlo así. Por pequeño que sea un peligro oculto, sigue siendo un peligro oculto. Solo podemos estar tranquilos si lo eliminamos pronto. ¿Entiendes? Su excelencia tiene razón. Tras recibir la aprobación del honorable maestro Xuantian, el señor demonio Cuervo Negro se animó repentinamente y continuó. De hecho, creo que, aparte del descendiente del maestro de la espada Chen Guilin, Yan Weichen merece más atención. En tan poco tiempo, ha ascendido rápidamente y ha matado repetidamente a maestros de nivel señor demonio, personas como él son peligros ocultos. Así es. Asintiendo, el señor Xuantian asintió y dijo. Aunque la fuerza general de la raza humana es relativamente débil, su ritmo de crecimiento es extremadamente rápido, así que debemos estar alerta. Sin embargo, recuerdo que este Yan Weichen parece estar del lado del señor Yuan, ¿verdad? Después de dar vueltas en círculo, el problema ha vuelto al punto de partida. Para resolver este problema, debemos encontrar al señor demonio Yuan, pero el problema ahora es que no podemos encontrar al señor demonio Yuan en absoluto. ¿Sí? Asintiendo, el señor demonio Cuervo Negro respondió de inmediato. Sin embargo, aunque no podamos encontrar al señor demonio inmerecido, no significa que no podamos encontrar a otros humanos. En ese momento, una mirada siniestra cruzó el rostro del señor demonio Cuervo Negro. No importa de dónde sea ese humano, siempre que lo matemos sin piedad, podremos obligarlo a irse. Esta vez, Ei Feng fue asesinado en la estrella Lingyun. No fue Yan Weichen quien lo hizo. Ya que le gusta entrometerse en los asuntos de los demás, atrayémoslo y matémoslo.
Cuando el señor demonio Cuervo Negro dijo esto, los demás señores demonio también reaccionaron. Lian Shen repitió. Sí, la idea del Cuervo Negro es buena. Si no podemos encontrar al señor demonio inmerecido, podemos simplemente encontrar algunos humanos para matar. No es difícil. Muy bien, hagámoslo. Agitando la mano, el señor Xuantian se dio la vuelta y se fue. Hay 3000 caminos maravillosos, pero todos conducen al mismo destino. Ante la pregunta de Wookiee, el señor demonio Wan se mostró muy paciente. Usar tus propias reglas del Dao para crear un mundo real es señal de entrar en el reino de los poderosos. Por lo tanto, solo al dar este paso significa que las reglas del Dao que has comprendido son suficientes para sustentar un mundo real. El llamado camino celestial es, en realidad, las reglas del universo. Vivimos en este universo. No importa en qué galaxia estemos, seamos humanos o demonios de fuera del dominio, debemos seguir esta regla básica. Este es el camino celestial. El señor demonio Wan explicó con suavidad. Desde el momento en que entras en el reino del poderoso, el mundo que se nutre en tu cuerpo puede transformarse en realidad. El proceso de tu continuo perfeccionamiento de las reglas de la avenida es el proceso de perfeccionar las reglas del mundo en tu cuerpo. A medida que las reglas del mundo se completan, el mundo en tu cuerpo puede dar origen a montañas, ríos, tierra y océanos, yendo un paso más allá, incluso puede dar origen a la vida. En ese momento, incluso podrás dejar que otras personas entren en tu mundo para vivir. Todas las vidas que entran en tu mundo deben regirse por las reglas de este. Para ellas, eres un dios omnipotente. Estas palabras realmente conmocionaron el corazón de Wookiee, y también tuvo una idea loca. Señor demonio, si hay personas poderosas en mi raza humana que se han cultivado a un nivel suficiente, ¿podemos permitir que todos los humanos entren? Con un toque de aprobación en sus ojos, el señor demonio Wan asintió y dijo. Sí, cuando se selló la piedra del Dao celestial, muchos grandes seres humanos propusieron esta idea. Desafortunadamente, no es realista, al menos no para nuestro reino actual. Sin esperar a que Wookiee publicara, el señor demonio Wan continuó explicando. Desde entrar en el reino del gran poder, cultivar el propio mundo, hasta ser realmente capaz de hacer que este mundo se adapte a la vida, es un proceso extremadamente difícil en sí mismo, hasta donde sé, incluso en la antigüedad, había menos de 5 grandes poderes en nuestra raza humana que pudieran hacer esto. Además, una vez que entras al mundo donde practican los poderosos, significa que perderás la comprensión de las leyes del cielo. Tomemos como ejemplo tu práctica de la esgrima y creaste el reino de la espada del Loto Azur, que también usaba las reglas de la esgrima como reglas mundiales. Así que, incluso si alguien pudiera entrar en tu reino de la espada del Loto Azur, solo podría practicar la esgrima que has comprendido. Incluso quienes practican otros grandes caminos, una vez que entran en tu mundo, su poder será suprimido naturalmente por las reglas mundiales. Sin la comprensión y el apoyo del gran camino, su fuerza seguirá disminuyendo. Incluso quienes tienen un cultivo superior atraerán naturalmente el rechazo de tus reglas mundiales. Si no pueden irse, morirán bajo la presión de las reglas mundiales. Por supuesto, no es completamente imposible. Si alguien que practica la esgrima entra, quizás pueda comprender las reglas y mejorar su fuerza más rápido. Sin embargo, las limitaciones son demasiado grandes después de todo. Negando con la cabeza, el señor demonio Wan continuó. Hay una persona poderosa en mi raza humana que lo ha intentado. Sin embargo, hasta ahora, aún está en la etapa inicial de prueba. Esto hizo que el corazón de Wookiee se conmoviera de repente. Me pregunto qué persona poderosa es. Después de mirar a Wookiee, el señor demonio Wan dijo lentamente. De hecho, deberías haber adivinado que ahora en la Tierra del Caos, no está casi cortada la herencia de un gran camino. En un instante, la mente de Wookiee se aceleró y reaccionó de repente. Una mirada de asombro brilló en sus ojos y preguntó con voz perdida. ¿Budismo? Asintiendo levemente, el señor demonio Wan dijo con voz profunda. Sí, en la antigua batalla, el Buda dichoso usó sus grandes poderes mágicos para enviar a todos los discípulos budistas al mundo dichoso en su cuerpo para evitar el peligro. Tras la antigua guerra, el Buda del paraíso huyó al mundo exterior.
Ahora, con la continua mejora de su fuerza, el paraíso se vuelve cada vez más poderoso, todos los discípulos budistas pueden entrar al paraíso para practicar. Después de que terminó de hablar, una enorme ola de emoción realmente surgió en el corazón de Wookiee. Budismo, no es de extrañar. No es de extrañar que haya algunas tradiciones budistas y taoístas y discípulos budistas en la tierra caótica, pero una vez que ascienden a los reinos superiores, casi nadie ha oído hablar de la existencia de maestros budistas y taoístas. Paraíso. Veo. Sin embargo, el poder de este Buda de la dicha es demasiado aterrador. De hecho, convirtió esta especulación en realidad. ¿Ha tenido éxito el intento del Buda de la bienaventuranza? Wookiee no pudo evitar preguntar de nuevo. No, debería decirse que ha fracasado. Negó con la cabeza y respondió suavemente el señor demonio Yuan. ¿Por qué? Es muy simple, porque el gran camino está cortado. Explicó el señor demonio Yuan con voz profunda. Cuando estos discípulos budistas entran al paraíso, pueden aumentar naturalmente su velocidad de cultivo y comprender el Dharma al principio, pero a medida que aumenta su fuerza, pueden alcanzar fácilmente sus límites. Porque lo que han comprendido es solo el gran camino del Buda de la bienaventuranza, no el verdadero camino del cielo, por lo que ningún discípulo budista podrá superar al Buda de la bienaventuranza en fuerza. A menos que el Buda de la dicha pueda seguir progresando, de lo contrario en el camino budista, nadie podrá abrirse paso hacia el reino del Señor. Esto se debe a que los discípulos del budismo y el taoísmo ahora pueden abandonar el paraíso y comprender las reglas del Dao celestial. Si estuvieran completamente aislados del mundo exterior, el impacto sería aún más grave. Me temo que ni siquiera las personas poderosas podrían nacer. Después de respirar profundamente, Wookiee finalmente comprendió el quid del problema. Este método solo puede considerarse un atajo y, después de todo, no es el camino correcto. Una vez hecho esto, la fuerza de la raza humana solo se debilitará cada vez más, y finalmente desaparecerá por completo. Permanecer complaciente nunca traerá renacimiento, sino destrucción. Cuando el Señor de la dicha luchó en la antigüedad, su fuerza era cercana a la de un gran maestro. Pero después de tantos años, su fuerza no ha podido abrirse paso. Esto también se debe al impacto de este incidente. Con un suspiro, el Señor del demonio invencible continuó: el budismo cree en la causa y el efecto. Ahora que el Señor de la dicha ha llevado a tantos discípulos budistas al mundo de la dicha, ha estado enredado en la causa y el efecto durante mucho tiempo. Si no puede resolver estas causas y efectos, ¿cómo podrá seguir progresando? Capítulo 1047. Mi loto verde. Les digo esto no para restringir su pensamiento, ni para decirles que este camino está completamente bloqueado, sino para que comprendan que no hay atajos en el camino hacia el gran camino. Si nuestra raza humana quiere ascender, no podemos depender de nadie más. Solo podemos luchar y practicar por nuestra cuenta. Después de decir esto, el señor demonio Yuan se dio la vuelta y se fue. Cuando Wookiee alcanza este nivel de cultivación, la ayuda que otros pueden brindarle es muy limitada. ¿Qué camino tomar y hasta dónde llegar son cosas que Wookiee debe decidir por sí mismo? De hecho, la vida cómoda de Wookiee no duró mucho. En menos de medio año, la noticia llegó al señor demonio Yuan. Varios señores demonios del palacio Xuantian se unieron para buscar y dar caza a los maestros humanos. Durante un tiempo, muchos maestros humanos se vieron obligados a enviar señales de socorro. Hay muchas personas poderosas en la raza humana, pero solo unos pocos pueden ocultar completamente su aura como el señor demonio Yuan, lo que hace imposible que los demonios de fuera del dominio los encuentren. La mayoría de ellos, como el Buda de 6 orejas, buscan un campo estelar para vivir en reclusión. Por ello, es natural que los demonios externos los encuentren. Es más, además de estos poderosos seres humanos, hay muchos otros seres humanos. Algunas de estas personas llegaron accidentalmente al dominio exterior desde la Tierra del Caos, y otras son descendientes de estos seres humanos, o discípulos que huyeron al dominio exterior con ellos. Desde la antigua guerra, han transcurrido cientos de miles de años, y estas personas se han multiplicado constantemente, y su número no es pequeño. De hecho, la mayoría de estos humanos simplemente se refugian de humanos poderosos.
Al enfrentarse al ataque de demonios externos al dominio, se producirán numerosas bajas. Aunque Wookiee había llegado al dominio exterior hacía poco, ya había entrado en el reino de la antigua gran potencia. Al recibir estas señales de socorro, tenía la responsabilidad de rescatarlo. Es más, hay noticias de viejos amigos entre ellos. Sí, tal como Wookiee había adivinado antes, cuando se difundió la noticia de que había entrado en el dominio exterior y se había convertido en una persona poderosa, alguien que conocía a Wookiee inmediatamente trajo la noticia. Pero antes de que el otro grupo pudiera encontrar a Wookiee, fueron atacados por el demonio desde fuera del dominio. Y ahora Wookiee recibió la noticia de que entre las personas que le pidieron ayuda, había alguien con quien Wookiee estaba muy familiarizado, el señor demonio Siwa. Por supuesto, es imposible para Siwa llamarse a sí mismo el señor demonio ahora, pero lo primero que preguntó la otra parte fueron las noticias de Yuan Zi, lo que sin duda fue suficiente para que Wookiee confirmara la identidad de la otra parte. Sin mencionar que, en aquel entonces, el señor demonio Siwa ya le había hecho un favor a Wookiee. Solo por su relación con Yuan Zi, mientras Wookiee supiera de él, ¿cómo podría quedarse de brazos cruzados? Sin dudarlo, Wookiee se despidió inmediatamente del señor demonio Yuan y partió directamente a la galaxia donde se encontraba el señor demonio Siwa. Según el mapa estelar obtenido del señor demonio Yuan, la galaxia donde se encuentra el señor demonio Siwa se llama Galaxia Scorpio, una galaxia controlada por demonios externos al dominio. Una vez que estos se decidan a rastrearlo, no habrá dónde esconderse. Ahora puede decirse que depende completamente del gran ser humano que vive recluido allí para su apoyo. Aunque Wookiee estaba ansioso, incluso con su fuerza actual, tomaría al menos medio mes llegar a la galaxia Scorpio. Ahora solo podía esperar que el poderoso humano pudiera resistir hasta que él llegara. Galaxia Scorpio. La estrella donde se encuentra el maestro taoísta Qiankun lleva mucho tiempo rodeada de demonios externos. A primera vista, solo un poderoso guerrero de nivel señor demonio está al mando, y será difícil hacerle algo en poco tiempo. Pero, de hecho, hay hasta 3 maestros de nivel señor demonio ocultos en las estrellas circundantes. Escorpión apestoso, llevamos casi un mes atrapados aquí y la raza humana no ha reaccionado. En mi opinión, no hay necesidad de pasar por tantos problemas. Podemos unir fuerzas para romper el sello y acabar con todos estos humanos. ¿No sería genial? El señor demonio que habló exudaba un aura sangrienta, y todavía había un rastro de sangre fresca entre sus labios y dientes. Vampiro, sé que quieres chupar sangre humana, pero mejor piénsalo bien. Esto es algo que el Palacio Xuantian nos ha ordenado. No importa si no puedes evitarlo, pero si actúas precipitadamente e interrumpes el plan, el señor Xuantian te culpará, puedes asumir esta responsabilidad. Al darse la vuelta, una mirada fría cruzó por los ojos del señor demonio Escorpio y preguntó con gravedad. Al mencionar a Lord Xuantian, el señor demonio murciélago sangriento no pudo evitar mostrar un atisbo de miedo en sus ojos. Resopló con frialdad, pero al final no se atrevió a decir palabra. Normalmente puede actuar arbitrariamente e ignorar a todos, pero las órdenes del Palacio Xuantian representan la voluntad del señor Xuantian. Si se comete un error, nadie puede asumir la responsabilidad. ¿Estás seguro de que la poderosa raza humana vendrá? El señor demonio murciélago sangriento se humedeció los labios y preguntó con voz grave. No te preocupes, ya lo he descubierto todo. Ahora, además del maestro Dao Qiankun, hay miles de humanos atrapados en este planeta. Sus señales de socorro se enviaron hace mucho tiempo. Los humanos definitivamente actuarán. He oído que Ian Weichen es muy poderoso. No sé si es él quien viene esta vez. Sacó la lengua y se lamió la sangre de la comisura de la boca. Luego dijo con siniestra ironía, seamos francos. Si quien viene es él, su sangre y esencia deben ser mías. Si alguno de ustedes se atreve a tomarla, no me culpen por ser despiadado. Tuyo. Con una mueca de desprecio, el señor demonio Escorpio dijo. Se rumorea que incluso Aifen murió a manos de Ian Weichen. Si de verdad viene, espero que no te desangres y te conviertas en un murciélago muerto. Escorpión apestoso, esperemos y veamos.
La galaxia de Escorpio, estas estrellas, cuando se juntan, realmente parecen un escorpión. Al ver la galaxia Escorpio desde lejos, Wookiee no pudo evitar encogerse de hombros. Si alguien viera a Wookiee ahora, descubriría que Wookiee ya no tenía ningún aura de espada, sino que exudaba un toque de energía demoníaca. Este espíritu maligno no fue disfrazado por el propio Wookiee, sino que en realidad fue liberado después de que capturó algunos demonios extraterritoriales de nivel Star-Lord y los arrojó directamente al mundo Kinglian. Ahora, el reino de la espada Kinglian de Wookiee aún está lejos de permitir que la vida sobreviva. Estos demonios extranjeros, arrojados allí por Wookiee, sufren la tortura de la voluntad de la espada casi a cada instante, y se ven obligados a liberar su energía demoníaca para sobrevivir. Y estos espíritus malignos, liberados por Wookiee a través del reino de la espada Kinglian, se convirtieron en el mejor disfraz. Sí, así es. Aunque Wookiee llegó a la galaxia Escorpio para salvar a la gente, su identidad al entrar en ella no era la del maestro de la espada de la raza humana, sino la del maestro demonio del loto verde. Casi en el mismo instante en que Wookiee entró en la galaxia Escorpio, los demonios de fuera del dominio lo detectaron de inmediato. Con solo percibir la vaga aura demoníaca en Wookiee, estos demonios se asustaron y comenzaron a sudar frío. Saludos al señor demonio. En un abrir y cerrar de ojos, el demonio extraterritorial encargado de patrullar este cielo estrellado apareció inmediatamente frente a Wookiee y se arrodilló para rendirle homenaje. Los párpados de Wookiee se crisparon y dijo con calma: «Levántate, ¿cuál es la situación actual?» Reportando al señor demonio, el señor Dao Qiankun ha sellado el cielo y la tierra durante casi un mes. Aunque el señor demonio Escorpio ha estado atacando, no ha podido romper su restricción por el momento. Mientras hablaba con Wookiee, la noticia también se había difundido. Señor demonio. Al recibir la noticia, el señor demonio Escorpio se sobresaltó un poco. ¿De dónde salió el señor demonio? Murciélago vampiro, ¿has oído que el Palacio Xuantian ha enviado a alguien de nuevo? No, ya hay 3 señores demonios aquí, incluyendo al demonio de sangre. No tiene sentido enviar más gente. El señor demonio murciélago de sangre también frunció el ceño. ¿Quién es la otra parte? Todavía no estoy seguro. Yo también acabo de recibir la noticia. Negando con la cabeza, el señor demonio Escorpio dudó un momento y dijo: no te preocupes, no te presentes por ahora. Iré a averiguar los detalles de la otra parte. Mientras hablaba, el señor demonio Escorpio desapareció repentinamente en el cielo estrellado. La galaxia Escorpio en sí no es muy grande. Con la fuerza del señor demonio Escorpio, apareció ante Wookiee en tan solo media hora. Al sentir el espíritu maligno de Wookiee, el señor demonio Escorpio no pudo evitar levantar las cejas. El demonio de fuera del dominio inferior no pudo detectarlo, pero pudo sentir que la energía demoníaca en Wookiee era impura y no pudo evitar estar más alerta. Con una mirada, Wookiee adivinó la identidad del otro, pero su expresión permaneció inalterada. En cambio, mostró una pizca de frialdad y preguntó con voz fría: «Señor demonio Escorpio, ¿por qué estás aquí si no tienes como objetivo al señor Dao Qiankun?» Después de que Wookiee le gritara, el señor demonio Escorpio dudó un poco y dijo con una sonrisa falsa: «Perdona mi ignorancia, ¿quién eres?» Wookiee levantó las cejas y respondió con calma: «Soy Kinglian». Kinglian. Tan pronto como el nombre apareció en la mente del señor demonio Escorpio, inmediatamente se dio cuenta: «¿Eres el señor demonio del Loto Azur?» La noticia de que el señor demonio del Loto Verde había luchado contra el señor Buda de 6 orejas en la batalla de la galaxia Lingyun ya se había extendido. Eifen murió a manos de Ian Weichen, y aunque el señor demonio del Loto Verde sufrió una derrota a manos del Buda de 6 orejas, escapó ileso. Esto por sí solo es suficiente para que nadie se atreva a subestimarlo. Ya sabes, en términos de fuerza, el Buda de 6 orejas es incluso más fuerte que el señor demonio del viento negro, sin mencionar que Ian Weichen también estaba allí en ese momento. Parece que has oído hablar de mi nombre. Con una sonrisa en el rostro, Wookiee dijo con calma: «Eso facilita mucho las cosas. El señor me ordenó averiguar las noticias sobre Wookiee y Ian Weichen. Acabo de recibir una noticia importante y vine aquí para ayudarte».
Cuando se mencionó a Lord Xuantian, el señor demonio Escorpio no pudo evitar sentirse un poco nervioso. ¿Cuál es la noticia importante? Entrecerrando los ojos, Wookie dijo con voz grave. Hay alguien en Escorpio que es un viejo amigo de Wookie. Ahora Wookie va camino a Escorpio. Me ordenaron que investigara las noticias de Wookie, así que vine corriendo, solo para matarlo de un plumazo y aliviar las preocupaciones del maestro. Wookie es descendiente del maestro de la espada Chengilin. Al escuchar las palabras de Wookie, el señor estelar Escorpio no pudo evitar confirmarlo. Así es. ¿Por qué no nos guías? Wookie levantó las cejas y volvió a regañar. Capítulo 1048 Emboscada y asesinato de Wookie. Con el señor demonio Escorpio liderando el camino personalmente, el viaje naturalmente será suave. A primera vista, Wookie parecía no importarle en absoluto, pero, de hecho, siempre observaba atentamente todo lo que lo rodeaba. Claro, en realidad, el señor demonio Escorpio era igual. Simplemente desconocía el origen de Wookie, así que solo actuaba superficialmente e intentaba sacarle información, pero tampoco reveló la verdad. Hasta que pusieron un pie en Estrella de Escorpio, el señor demonio de Escorpio nunca mencionó que había otros señores demonios aquí. El señor demonio Escorpio ya había preparado un banquete para Wookie, pero este no pudo evitar fruncir el ceño en cuanto pisó la Estrella Escorpio. Dijo con voz grave. Señor demonio Escorpio, olvidémonos de estos clichés por ahora. Vine aquí a matar a Wookie por orden del señor, no por placer. Después de matar a Wookie, tendré el crédito y podré disfrutar todo lo que quiera. Pero ahora, creo que deberíamos centrarnos en matar a Wookie. Después de una breve pausa, los párpados del señor demonio Escorpio se movieron levemente y luego repitió. Lo que dijo el señor demonio del loto verde es correcto, me pregunto qué ha planeado el señor demonio. Este no es lugar para hablar. Llévame primero a la estrella donde está el maestro taoísta Qiankun. Agitando la mano, Wookie dijo con cierta impaciencia. Así es como debe ser. Asintiendo, el señor demonio Escorpio tampoco se negó. Le daba igual la situación y voló hacia el cielo estrellado con Wookie. En el camino, el señor demonio Escorpio aprovechó la oportunidad para preguntar. Dijiste antes que Wookie estaba en camino a la galaxia Escorpio. ¿De dónde sacaste esa información? Con una risa fría, Wookie dijo con tristeza. Parece que el señor demonio Escorpio sigue preocupado por mí. Pero este tipo de palabras inquisitivas es demasiado ridículas. En este mundo, aparte del Palacio Xuantian, ¿dónde más podemos obtener información tan precisa? Tras ser expuesto por Wookie, el señor demonio Escorpio se irritó y explicó. Señor demonio del loto azul, no te enfades. No es que desconfíe de ti, pero este asunto es crucial y debemos ser más cuidadosos. Siendo sincero, llevo poco tiempo en contacto con el Palacio Xuantian, pero no he tenido noticias de ese tipo. Señor demonio Escorpio, te tienes demasiado en alta estima, dijo Wookie con calma y sin pestañear. Cuando te llegue la noticia, ¿qué secretos habrá? Igual que tenemos peones entre la raza humana. La raza humana también tiene formas de enterarse de nuestras noticias. Si la noticia se filtra con antelación, ¿asumirás la responsabilidad tú o yo? Estas palabras dejaron inmediatamente al señor demonio Escorpio sin palabras por un largo tiempo. Solo quería investigar los antecedentes de Wookie, pero no había descubierto ningún detalle sobre él. En cambio, lo acusaron de un delito tan grave que lo dejó tan atónito que perdió los estribos. Mientras hablaban, ya habían llegado frente a la estrella donde se encontraba el maestro taoísta Qiankun. Incluso desde la distancia, Wookie podía sentir claramente el poder del sello en las estrellas. Ninguno de los poderosos humanos que han sobrevivido desde la antigüedad hasta el presente es fácil de vencer. De hecho, si no tuviera que proteger a otros, incluso si el señor demonio lo descubriera, la otra parte no podría detenerlo. Con solo confiar en el poder de este sello, Wookie tenía muy claro que el maestro taoísta Qiankun era mucho más poderoso que él. Después de echar algunas miradas, Wookie volvió a girar su mirada hacia el señor demonio Escorpio sin hacer comentarios. El maestro taoísta Qiankun es sin duda digno de su reputación. Si no fuera por esta gente, no podríamos retenerlo. Sin embargo, afortunadamente, al señor no le importa su vida ni su muerte.
Se podría decir que Wookiee dijo estas mentiras sin pensar. Cuando se comunicó anteriormente con el señor Buda de 6 orejas, Wookiee tenía muy claro que al señor Xuantian no le importaban mucho estos antiguos y poderosos seres de la raza humana. ¿Tiene el señor demonio King Lian alguna buena idea? Mirando a Wookiee, el señor demonio Escorpio preguntó nuevamente. Al ver la expresión tranquila del señor demonio Escorpio, Wookiee sintió un ligero temblor en su corazón y dijo: no es difícil romper el sello y matar a estos humanos. Aunque vaya, creo que el señor demonio Escorpio estará completamente seguro. Sin embargo, no es tan fácil atraer a Wookiee a la trampa. Señor demonio King Yao, estás bromeando. Si estuviera seguro, habría roto la formación y matado a todos estos humanos hace mucho tiempo. ¿Por qué demorarme? Sin dudarlo, el señor demonio Escorpio lo negó. Si te preocupa mi identidad, puedes contactar con el Palacio Xuantian para confirmarla. ¿Por qué tienes que ser tan pretencioso? Wookiee levantó los párpados y dijo con frialdad: rodear, pero no matar, es la intención del señor. Comparadas con Wookiee y Amweichen, las vidas de esta gente común no son nada. Después de decir estas palabras, la expresión del señor demonio Escorpio finalmente cambió levemente. El asedio a la galaxia Escorpión y la tentación de poderosos seres humanos para rescatarla fueron órdenes del Palacio Xuantian. Fue ordenado por el mismísimo señor demonio Cuervo Negro. Pudo señalarlo de inmediato, y sus dudas sobre la identidad de Wookiee se disiparon al instante. En cuanto a contactar al Palacio Xuantian para solicitar confirmación, no era que no quisiera hacerlo, sino que simplemente no tenía las calificaciones. ¿Qué clase de lugar es el Palacio Xuantian? ¿Cómo podría un pequeño señor demonio como él contactarlo cuando quisiera? Si preguntamos a través del señor demonio Cuervo Negro, tardaríamos varios días en ir y venir. Además, si atravesamos un círculo tan amplio y finalmente confirmamos que la otra parte es del Palacio Xuantian, ¿no sería una ofensa fatal para él? Sin esperar la respuesta del señor demonio Escorpio, Wookiee continuó: estoy seguro de que Wookiee llegará en 2 días. Así que, en lugar de perder el tiempo aquí dudando de mí, mejor busca la manera de preparar una situación de muerte. En cuanto Wookiee llegue, podrás tenderle una emboscada y matarlo en el acto. Debes tener muy claro cuánto valora el señor a Wookiee. Mientras podamos matarlo, no importa si hay más personas que compartan el mérito. En lugar de atribuirnos todo el mérito, es más importante deshacerse de Wookiee de forma segura. De lo contrario, ¿por qué crees que no lo hice solo, sino que contacté contigo? Wookiee lo miró con desdén y habló con libertad. Te busco porque conoces el entorno de aquí y tienes ayudantes. Puedes emboscar y matar a Wookiee fácilmente sin causar problemas. Te lo he dejado claro. Si aún quieres ocultármelo, creo que no hay necesidad de cooperar. Encontraré a alguien más para compartir el mérito. Solo es cuestión de dedicar un poco más de tiempo. Las palabras de Wookiee realmente hicieron que el señor demonio Escorpio se sintiera un poco tentado. Es descendiente del maestro de la espada Cheng'in. En el pasado, el señor Xuantian sufrió una gran pérdida a manos del maestro de la espada Cheng'in. No hace falta decir cuánto valora ahora a Wookiee, su descendiente. Especialmente después del fracaso de Ifen la última vez, siempre que pudiera lograr esta tarea, sería un gran logro y no tendría miedo de que nadie compartiera el crédito. Lo más importante es que, al observar la apariencia actual de Wookiee, no parece que esté fingiendo en absoluto. Además, la fuerza está ahí. Sabremos si la noticia es cierta o no después de intentarlo. Si Wookiee no viene, ¿aún temes que no dé una explicación? Capítulo 1049. Eres Wookiee. Hermano King Lian, no te preocupes. ¿No debería ser yo también cuidadoso para completar la misión sin problemas? Con una sonrisa irónica, el señor demonio Escorpio inmediatamente tomó a Wookiee a un lado para explicarle y se dirigió a él como hermano King Lian. Al ver que el señor demonio Escorpio se había rendido, la expresión de Wookiee inmediatamente se relajó un poco. Entiendo tu mentalidad, si no, no te estaría contando esto. Agitando la mano, Wookiee continuó: el tiempo se acaba. 2 días es solo una estimación aproximada. De hecho, Wookiee podría llegar en cualquier momento. Entendido. Asintiendo, el señor demonio Escorpio explicó de inmediato.
Hay 3 señores demonio aquí, incluyendo al hermano King Lian. Son 4. Si organizamos todo bien, no podrá irse aunque venga. Marquen el camino. Necesitamos encontrar una solución adecuada. Wookie levantó las cejas y habló con calma. Esta vez, el señor demonio Escorpio no se anduvo con rodeos. E inmediatamente llevó a Wookie a presentarles, uno por uno, al señor demonio murciélago sangriento y al señor demonio asesino de hombres. A primera vista, Wookie todavía parecía no importarle, pero en secreto estaba feliz en su corazón. Hay 3 señores demonios, y cada uno tiene sus propias fortalezas. Una vez que unan fuerzas, incluso con mi fuerza actual, solo tendré una forma de morir en un enfrentamiento directo. Es imposible derrotar al otro grupo y salvar a la gente. Sin embargo, ahora que conocemos los detalles, será mucho más fácil tratarlo. El tiempo se acaba, así que no seamos tan educados. Vamos a idear un plan para preparar una emboscada y matar a Wookie. Al escuchar las palabras de Wookie, el señor demonio murciélago sangriento dijo con un tono sombrío: Tú eres quien trajo la noticia, así que, naturalmente, es tu turno de pensar en una idea sobre cómo proceder. Wookie arqueó las cejas, miró al señor demonio murciélago sangriento y dijo con calma: Lo que dijo el señor demonio murciélago sangriento es cierto. Como yo fui quien inició este asunto, simplemente lanzaré algunos ladrillos para estimular el jade. Sin importar las reacciones de los demás, Wookie habló directamente. Hasta donde sé, la razón por la que Wookie vino esta vez es porque hay un humano llamado Siwa del lado del maestro taoísta Qian-kun, quien también vino de la tierra del caos y es un viejo conocido de Wookie. Esta vez, Wookie vino a salvarlo. Después de una pausa, Wookie continuó. En mi opinión, ¿por qué no usamos esto como guía para preparar una emboscada, pretender capturar a Siwa y esperar a que Wookie caiga en la trampa? Inadecuado. Tan pronto como Wookie terminó de hablar, el señor demonio Escorpio negó con la cabeza y dijo: El maestro taoísta Qian-kun estableció la prohibición para proteger a estos seres humanos. Claramente no la rompimos, entonces, ¿cómo pudo Wookie creer que la gente cayó en nuestras manos? Sí, aunque le pongamos una trampa, tenemos que esperar a que Wookie venga y grite que Siwa está en nuestras manos. Wookie no es tonto, ¿cómo se le puede engañar? Es solo una restricción, rómpela, ¿de acuerdo? Wookie arqueó las cejas y habló con indiferencia. ¿Romperla? Con una mueca de desprecio, el murciélago de sangre dijo con sarcasmo: Si trabajamos juntos para romper la prohibición, la noticia se difundirá de inmediato. Con 4 señores demonios al mando, ¿aún te atreves a entrar por la fuerza? ¿Crees que Wookie es un tonto? Wookie extendió las manos y dijo con tristeza: Solo soy responsable de traer la noticia. Tú decides qué hacer. No es que Wookie no pudiera encontrar una solución razonable, pero en el fondo sabía que, en esta situación, tanto el señor demonio Escorpio como los otros 2 señores demonio desconfiaban de él. En esta situación, cuanto más perfecto fuera el plan, más probable sería que despertara sospechas. Por el contrario, se sentirían más cómodos si simplemente se quedaran al margen y no hicieran nada, dejando que la otra parte prepare la trampa. Efectivamente, después de que Wookie lo soltó, los 3 Xuefu y los demás decidieron un plan durante la discusión. Según el plan, a partir de ahora, el señor demonio Escorpio atacará continuamente las restricciones establecidas por el maestro taoísta Qian-kun, fingiendo que ha recibido la noticia de que seres humanos poderosos vendrán a apoyar y quiere romper las restricciones antes de que lleguen los seres humanos poderosos. Las restricciones del maestro taoísta Qian-kun son extremadamente fuertes. Tras un largo ataque del señor demonio Escorpio, naturalmente sufrirá grandes pérdidas. Esta pérdida de fuerza es inocultable. Cuando Wookie llegue, sin duda aprovechará la oportunidad para atacar al señor demonio Escorpio. Tras la llegada de Wookie, el señor demonio murciélago sangriento rescatará de inmediato al señor demonio Escorpio. El señor demonio murciélago sangriento, al quedar expuesto, es solo una tapadera, lo que hará que Wookie vuelva a bajar la guardia. En ese momento, el señor demonio murciélago sangriento protegerá al señor demonio Escorpio y escapará al lugar designado.
Una vez que Wookiee lo persiga, el señor demonio masacre y el señor demonio loto verde atacarán simultáneamente para cooperar con el señor demonio murciélago sangriento y contraatacar. Incluso si el señor demonio escorpio estuviera exhausto, un ataque furtivo combinado de los tres señores demonios sería suficiente para matar a Wookiee. Por supuesto, el requisito previo para todo esto es que Wookiee debe llegar dentro de 2 días. De lo contrario, si el señor demonio escorpio sigue atacando la restricción, es muy probable que el maestro taoísta Qian-kun no pueda resistir y la rompa por completo. Entonces no tendrá más remedio que atacar y exterminar a la raza humana por la fuerza. Después de ultimar algunos detalles, el señor demonio escorpio inmediatamente comenzó a atacar como estaba planeado. El señor demonio escorpio y los demonios de fuera del dominio atacaron la restricción juntos, y la situación instantáneamente se volvió más tensa. El señor demonio murciélago sangriento se estaba escondiendo entre los demonios extraterritoriales ordinarios, esperando recoger al señor demonio escorpio. Wookiee y el señor cazador de demonios se escondieron en una pequeña estrella no muy lejana y cooperaron para establecer una formación asesina que aisló el espacio, esperando que Wookiee cayera en la trampa. Durante este proceso, Wookiee se comportó de manera diligente y concienzuda, luciendo mucho más serio y dispuesto a gastar más dinero que el asesino de demonios. De esta manera, cuando el tiempo estaba cerca de los 2 días, Wookiee y el señor demonio ya habían establecido numerosas formaciones asesinas alrededor, que podían activarse repentinamente en un momento de pensamiento. Al mismo tiempo, la fuerza del señor demonio escorpio casi se había agotado bajo los continuos ataques a la prohibición, y estaba casi exhausto. Sin embargo, Wookiee, que dijo que llegaría en 2 días, todavía no apareció. Como resultado, sin mencionar al señor demonio escorpio, incluso el señor demonio asesino de humanos que esperaba allí también se impacientó un poco. Se volvió hacia Wookiee con una mirada algo hostil y preguntó: «Señor demonio del loto azul, dijiste que Wookiee llegaría en 2 días, y te creímos, así que nos esforzamos mucho en prepararnos. Ya casi han pasado los 2 días, ¿dónde está Wookiee?» Wookiee arqueó las cejas levemente, miró al cielo y dijo lentamente: «Asesino de monstruos, dije antes que 2 días es solo una estimación aproximada. ¿Será preciso? Ten más paciencia, las noticias seguro que no se equivocarán». Con un resoplido frío, el señor demonio asesino de humanos dijo con gravedad: «Es mejor hacerlo así. De lo contrario, cuando llegue el momento, no digas que yo, el asesino de humanos, no te doy la cara». Wookiee se encogió de hombros con indiferencia y dijo con calma: «Hace mucho tiempo que oigo el nombre del asesino de hombres. La pagoda de sangre está manchada con la sangre de muchos humanos. El espíritu maligno es tan fuerte que incluso el señor demonio escorpio admite que no es rival para él. Después de comprender este asunto, aprenderé de los métodos del asesino de hombres en el Palacio Xuantian. Te estoy esperando». Con un atisbo de intención asesina en la mirada, Rentu se giró de inmediato. Aunque estaba muy descontento con la actitud de Wookiee, pudo apreciar la importancia de las cosas dadas a las circunstancias. Naturalmente, no se atrevió a discutir precipitadamente antes de llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, casi en el instante en que Rentu se dio la vuelta, una aterradora intención de espada estalló repentinamente. Al mismo tiempo, la formación asesina dispuesta a su alrededor también se activó, transformándose en una aguda intención asesina, estrangulando de frente al señor demonio Rentu. Grieta. Al ser atacado repentinamente, Rentu fue atraído hacia la formación asesina antes de siquiera tener tiempo de reaccionar. Inconscientemente, invocó la pagoda de sangre, que lo convirtió en un mar de sangre que cubrió todo su cuerpo. Se giró y miró fijamente a Wookiee. «King Lian, ¿estás loco? ¿Cómo te atreves a atacarme cuando la batalla está a punto de comenzar?» Con intenciones asesinas en sus ojos, el cazador de demonios gritó con incredulidad. Con un toque de sarcasmo en sus labios, Wookiee dijo con calma, sosteniendo la espada Chengyi en su mano: «Asesino de monstruos, dije que Wookiee estaría aquí en 2 días. ¿Lo olvidaste?» Mientras hablaba, la intención de la espada se avivó y un magnífico loto verde floreció. Las formaciones asesinas a su alrededor estallaron una tras otra, bloqueando el espacio.
Después de todo, ningún tonto puede cultivarse al nivel de un señor demonio. Simplemente no reaccionaron a tiempo antes. Después de escuchar las palabras de Wookiee, junto con la aterradora intención de la espada a su alrededor, el Demon Slayer de repente recuperó el sentido, con una mirada de sorpresa e ira en sus ojos. «Tú eres Wookiee». Con una brillante sonrisa en su rostro, Wookiee dijo tranquilamente: «La respuesta es correcta, pero desafortunadamente no hay premio». Mientras hablaba, una luz de espada brillante surgió repentinamente de la espada en la mano de Wookiee y se dirigió directamente hacia el cazador de demonios. Tras la batalla con el señor Buda de 6 orejas, Wookiee se adentró en el reino del gran poder ancestral. Su fuerza no era inferior a la de los señores demonio comunes. En una lucha a vida o muerte, ya fuera contra el señor demonio matahumanos, el señor demonio escorpión o el señor demonio murciélago sangriento, Wookiee tenía la victoria asegurada. El único requisito es que debe ser una pelea 1 contra 1 y no puede ser asediado. Bajo la dirección de Wookiee, el señor demonio escorpio atacó la zona prohibida con todas sus fuerzas, y el señor demonio murciélago sangriento fue trasladado. Ahora solo quedaba el señor demonio asesino de hombres, lo que le dio a Wookiee la oportunidad de luchar 1 contra 1. Lo más sorprendente son las formaciones asesinas que hay alrededor. En los últimos 2 días, Wookiee ha estado trabajando diligentemente para organizar la formación. Se puede decir que la mayoría de las formaciones aquí fueron organizadas por él mismo, y naturalmente, también hay formaciones que pueden aislar el aura. Estas formaciones fueron creadas por Wookiee, por lo que pueden activarse en un instante. Por el contrario, la formación asesina establecida por el señor cazador de demonios era pequeña, y Wookiee también memorizó cuidadosamente el alcance de su formación. De esta manera, podía esquivarla con naturalidad. Por supuesto, si estalla una pelea aquí, será imposible ocultársela por completo al señor demonio murciélago sangriento y al señor demonio escorpión. Sin embargo, con la ayuda de estas formaciones, Wookiee al menos podría ganar algo de tiempo. Para cuando el señor demonio murciélago sangriento y el señor demonio escorpión realmente sintieran que algo andaba mal, Wookiee probablemente ya habría matado al señor demonio matador de hombres. Este es todo el plan de Wookiee. Esos 2 días en sí fueron solo una oportunidad para agotar la fuerza del señor demonio escorpio. Por supuesto, la premisa de todo esto es que Wookiee debe tener la fuerza para derrotarlos 1 a 1. Si no logra derrotar al señor demonio asesino de hombres cuanto antes, la situación se pondrá peligrosa cuando el señor demonio murciélago sangriento y el señor demonio escorpión reaccionen y se vuelvan para asediarlo. Desafortunadamente, tras su movimiento, Wookiee obviamente no tenía intención de darle ninguna oportunidad a la otra parte. En un instante, la intención asesina se apoderó de todo. Capítulo 1050. Una palabra de diferencia, la diferencia entre la vida y la muerte. La pagoda se convierte en una torre, formando un mundo propio. Para el señor demonio que mata demonios, la pagoda de sangre es tanto su arma como su mundo. En un instante, Wookiee fue arrastrado por la fuerza al mundo de Buda, lleno de sangre, y los alrededores se llenaron de resentimiento y gemidos de dolor. Esta no es una ilusión sino las verdaderas reglas del mundo. Se puede decir que el señor demonio matahombres se ha ganado la vida matando desde que alcanzó la iluminación. Entre ellos se encuentran humanos y, por supuesto, también otros demonios de fuera del reino. La llamada pagoda de sangre no es un nombre exagerado, sino que fue creada con sangre. Sin mencionar a los forasteros, incluso el propio señor demonio no podía recordar cuántas vidas mató antes de crear este mundo pagoda. Incluso entre los señores demonios, Rento era conocido por su crueldad y sed de sangre. También es por eso que, aunque el señor demonio escorpio y el señor demonio murciélago sangriento están constantemente discutiendo, en última instancia no están dispuestos a acercarse demasiado al señor demonio asesino de hombres. Al asignar el plan anterior, el señor demonio escorpio preferiría elegir al murciélago de sangre para apoyarlo en lugar del Man Slayer más fuerte. Por supuesto, fuera del dominio, se puede decir que no existen el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Aunque el carnicero no es agradable, su fuerza es real. Cuando el mundo de la pagoda fue sacrificado, fue como descubrir un mundo sangriento y ser absorbido por él.
Incluso con la gran serenidad de Wookiee, no pudo evitar sentir una opresión incontrolable, como si todo su cuerpo se inquietara. En un abrir y cerrar de ojos, el reino de la espada del loto verde se desplegó, como si un loto verde floreciera en un mar de sangre, excepcionalmente hermoso y deslumbrante. Si Wookiee hubiera sido atraído al mundo de Buda antes de su avance, tal vez no habría podido escapar incluso si hubiera usado su poder mágico de belleza momentánea. Pero ahora, con el aumento de fuerza, el poder del reino de la espada Qingliang es suficiente para resistir el poder de las reglas del mundo Futu. Por supuesto, en circunstancias normales, incluso si Wookiee pudiera aguantar, sería imposible determinar al ganador en tan poco tiempo. Lo único por lo que tiene que luchar el Demon Slayer ahora es por un poco de tiempo. Cuando el mundo de la pagoda se desplegó, el estruendo fue inmenso. En tan solo unas pocas docenas de respiraciones, la formación asesina que Wookiee había establecido anteriormente fue aplastada. El aura aterradora se precipitó directamente hacia el cielo estrellado, como si esta pequeña estrella estuviera teñida de rojo sangre. En un instante, el señor demonio escorpio y el señor demonio murciélago sangriento notaron algo inusual. Aunque no tenían claro lo que había sucedido, por el arrebato loco del señor demonio, pudieron adivinar que el señor demonio tenía un conflicto con Wookiee. La situación ha llegado a tal punto que es evidente que una lucha a muerte es inminente. En esta situación, todos los planes, naturalmente, tendrán que suspenderse. Casi sin dudarlo, el señor demonio murciélago sangriento y el señor demonio escorpión atravesaron el aire al mismo tiempo y volaron rápidamente hacia la estrella donde estaban Rentu y Wookiee. El señor demonio escorpio estaba bien, pero la aparición del señor demonio murciélago sangriento hizo que la escena de repente se volviera caótica. El maestro taoísta Qian Kun reconoció al señor demonio murciélago de sangre de un vistazo a través de las restricciones, y su corazón se sobresaltó de repente. Anteriormente había sentido que la loca restricción de ataques del señor demonio escorpio podría ser un truco, y ahora al ver a los murciélagos de sangre elevándose hacia el cielo, de repente estalló en un sudor frío. Si no le hubiera preocupado abrir la restricción y darle a los demonios de fuera del dominio la oportunidad de dañar a las personas en las estrellas, probablemente no habría podido resistirse a atacar al señor demonio escorpio. Ahora parece que fue bueno que no tomara acción, de lo contrario, si el señor demonio murciélago sangriento le tendiera una emboscada, estaría en peligro de muerte. Pero, ¿qué pasó exactamente? La mirada del maestro taoísta Qian Kun también cayó sobre la estrella envuelta en sangre. Oye, Wookiee. Eres tan intrigante y tus métodos son tan perversos. En el mar de sangre, Rentu ofrecía una pagoda color sangre en su mano. Se lamió los labios y dijo con tristeza: ¿pero quién te dio el coraje para hacerlo? ¿Crees que el cobarde maestro Qian Kun Dao se atreve a salir a ayudarte? Aunque solo fue un breve enfrentamiento, el señor demonio también sintió que, aunque Wookiee era bastante poderoso, quizás no podía derrotarlo en una pelea real. Incluso si apenas pudiera derrotarlo con el poder de la espada divina Cheng'in, ¿qué significaría eso? Solo necesitaba esperar hasta que llegaran los murciélagos sangrientos y el señor demonio escorpión. Antes de que Wookiee actuara, podía fingir ser el señor demonio, pero ahora que ha actuado y se ha blandido la espada Cheng'in, ¿cómo podría ocultarse la monstruosa intención de la espada al murciélago sangriento y al escorpión? Tan pronto como se exponga la identidad humana de Wookiee, será asediado de inmediato. A pesar de que la fuerza del señor demonio escorpio casi se ha agotado, con él y los murciélagos de sangre sujetándolo, el señor demonio escorpio aún puede lanzar un ataque fatal. Aunque Wookiee es fuerte, apenas ha alcanzado el reino del gran poder. Podría resistir los ataques de 3 señores demonios a la vez. En cuanto al maestro taoísta Qian Kun. Aunque teóricamente, la fuerza del maestro taoísta Qian Kun puede no ser inferior a la de esos 3 señores demonios, pero después de un periodo de contacto tan largo, Rentu puede estar seguro de que con el carácter del maestro taoísta Qian Kun, nunca se atreverá a eliminar la prohibición fácilmente antes de descubrir qué sucedió exactamente. De esta manera, no hay necesidad de preocuparse por el asunto del maestro taoísta Qian Kun. Basta con unir fuerzas para matar a Wookiee primero. Aunque el proceso ha cambiado un poco, el resultado es el mismo.
Ya no está muy lejos de los murciélagos sangrientos y del señor demonio Escorpio. Ahora teme que, en unas 100 respiraciones, el señor demonio murciélago sangriento llegue. Wookiee arqueó las cejas levemente, y una mueca de desprecio se dibujó en su rostro. Señor demonio asesino de hombres, te tienes en muy alta estima. Ya que me atrevo a tender una trampa, seguro que puedo matarte. Entrecerrando los ojos ligeramente, Wookiee dijo con calma. Ya que sabes que soy descendiente del maestro de la espada Chengilin, deberías haber estado preparado para morir, no puedes esperar 100 respiraciones. Casi al mismo tiempo que hablaba, la figura de Wookiee se congeló de repente. Por un momento pareció como si el mundo entero se hubiera detenido. Un momento de belleza. En un instante, Wookiee se liberó de las limitaciones de la ley del tiempo. Desde el momento en que decidió actuar, Wookiee ya se había preparado mentalmente. En una pelea normal, naturalmente no es posible matar a un hombre fuerte como Shato en un corto periodo de tiempo, pero el poder mágico de Shan Sanfanghua ha convertido esta situación imposible en posible. Las limitaciones de la ley del tiempo son imposibles de romper, incluso para un guerrero de nivel señor demonio. Incluso si solo fue un momento de escape, fue suficiente para Wookiee. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Wookiee apareció frente a Rentu. Dominio de espadas de 3 pies. A 3 pies de distancia, la espada es invencible. La aterradora intención de la espada estalló por completo en un instante, y el poder de todo el reino de la espada Qinglian explotó, golpeando fuertemente el cuerpo de Rentu. Auge. Para cuando Rentu reaccionó, la aterradora intención de la espada ya había penetrado en su cuerpo. La pagoda de sangre que sostenía se hizo añicos repentinamente. El poder del reino de la espada del loto verde invadió por completo el mundo de la pagoda, destruyendo frenéticamente su vitalidad y desintegrándolo. Soplo. Mientras un chorro de sangre brotaba, el mundo budista comenzó a colapsar. Con un solo golpe de espada, Rentu quedó completamente devastado y casi se vio forzado a una situación desesperada. Esto se debía al profundo origen del mundo Futu. De lo contrario, esta espada habría bastado para matarlo al instante. Pero aún así, fue suficiente para Wookiee. Antes de alcanzar el reino de un ser poderoso, el propio Wookiee era incapaz de resistir el embate de la ley del tiempo. Tras un solo golpe de espada, perdía la capacidad de luchar de nuevo. Pero ahora, con la mejora de Wookiee, la reacción de la ley del tiempo afecta directamente al reino de la espada Qinglian. Aunque aún tiene cierto impacto, no causará que Wookiee resulte gravemente herido y no pueda volver a luchar. Esta espada hirió gravemente a Rentu y casi provocó el colapso del mundo budista. ¿Cómo pudo Wookiee desaprovechar semejante oportunidad? Ciertamente no podía matar al carnicero Ren en su mejor condición en un corto periodo de tiempo, pero el carnicero Ren gravemente herido era otro asunto. La espada se movió y miles de intenciones de espada estallaron desde el reino de la espada del loto verde. 10.000 espadas se convierten en una. Con una fría intención asesina en la mirada, Wookiee volvió a usar su ataque asesino. En un instante, incontables energías e intenciones de espada se precipitaron furiosas hacia el mundo Futu. En ese momento, Rentu realmente sintió el aliento de la muerte. Momento de belleza, imposible, imposible. El maestro de la espada Chengilin murió hace mucho tiempo, ¿cómo podría haber alguien capaz de usar el momento de belleza? Después de todo, Rentu nunca había experimentado la guerra antigua, y solo conocía al maestro de la espada Chengilin y el poder mágico de la belleza momentánea por algunas leyendas. Nunca imaginó que un día realmente se enfrentaría a ese aterrador poder mágico. No fue hasta este momento que Rentu entendió por qué incluso con la identidad y la fuerza de Lord Xuantian, al escuchar de la aparición del sucesor de Lord Chengilin Sword, él sería tan cauteloso y enviaría gente en buscarlo y matarlo a toda costa. Una espada así es realmente aterradora. Si realmente se le permite a Wookiee crecer, probablemente se convertirá en la pesadilla de todos los demonios de fuera del dominio, al igual que el maestro de la espada Chengilin. Lamentablemente, esta constatación llegó demasiado tarde. Después de sufrir un daño severo, a pesar de que Rentu había hecho todo lo posible para defenderse, no pudo detener la explosión de innumerables intenciones de espada.
En unas pocas respiraciones, innumerables intenciones de espada y energías de espada de repente se fusionaron en una. Se convirtió en una deslumbrante luz de espada, destrozando el cielo estrellado. 10.000 espadas se convierten en una. El momento en que toda la intención y la energía de la espada se vuelven uno es el momento más aterrador de esta espada. El mundo color sangre se derrumbó, y todo el mundo budista fue destruido. El carnicero pareció ser atravesado por miles de espadas, y al instante fue reducido a polvo por la luz de las espadas. Cortado con una espada. Desde el momento en que sacrificó el mundo de Buda hasta el momento en que fue completamente asesinado por Uki, todo el proceso solo tomó unas pocas docenas de respiraciones. En ese momento, el señor demonio murciélago sangriento y el señor demonio escorpio todavía estaban a medio camino hacia esta pequeña estrella. Sin embargo, esa brillante luz de espada también asustó al murciélago sangriento y al señor demonio escorpio. La figura que volaba hacia él a una velocidad muy rápida de repente se detuvo en el aire. Aunque el mundo de Buda fue destruido, la aterradora intención de la espada también fue claramente captada por ellos. En ese momento, aunque la reacción fue lenta, lo comprendieron. Eso es simplemente el aura de la espada divina Cheng'in. El señor demonio del loto verde, el señor de la espada del loto verde. Es solo una diferencia de una palabra, pero puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Wuki. ¿Quién podría haber imaginado que Wuki aparecería junto a ellos tan descuidadamente como el señor demonio, y los engañaría a todos, hasta que de repente explotó en ese momento y mató al carnicero en un instante? Con una fuerza tan aterradora, ¿realmente se atreverán a provocarla en su estado actual? Con esto, el conflicto se profundiza. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.